Saludamos una vez más en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos inicio a este espacio de tiempo de oración por el pueblo de Israel, por el pueblo de la Biblia. Vamos a dar un inicio trayendo ante ustedes la bendita palabra de nuestro Dios, lo que la palabra de Dios nos declara. En el Salmo 122, versículo 6 nos dice: orar por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Y es precisamente lo que cada uno de nosotros estamos siendo motivados para que juntos nos unamos a orar por la paz de Jerusalén, orar por el pueblo de la Biblia, orar por el pueblo de Israel. Hemos estado elaborando ya en el pasado de que el pueblo de Israel ha estado confrontando o estuvo confrontando en 7 frentes, aunque todavía no está del todo terminado, pero sin embargo él sigue guerreando en 7 frentes. Pero hoy en esta ocasión queremos también notificar y hacer saber de que no solamente son 7 frentes, sino que son 8 frentes lo que el pueblo de Israel ha estado combatiendo desde el inicio del 2023, del ataque o más bien voy a decirlo así, desde ese espacio de tiempo desde que el grupo terrorista Hamás lanzó el ataque hacia el pueblo de Israel. Hasta este tiempo Israel no ha dejado de estar combatiendo en una forma militar. Primeramente, ¿verdad? Sabemos que con el 7 de octubre del 2023 estuvo combatiendo primeramente, declarándole guerra al grupo terrorista Hamás al sur de la Faja de Gaza, después, o más bien en la Faja de Gaza, al sur de Israel. Después, el día 8, estuvo atacando el grupo terrorista Hezbollah, que opera en el Líbano, al sur del Líbano. Después miramos que los diferentes grupos simpatizantes y respaldados por el país de Irán estuvieron atacando al pueblo de Israel por los países de Siria. Después también los mismos yihadistas en Irak, en Judea y Samaria, los hutis en Yemen, y después también los ataques que llevó a cabo el país de Irán en contra del pueblo de Israel. Pero sin embargo, desde el inicio del conflicto, ha habido un frente en lo cual no se ha mencionado bastante, pero sin embargo es muy poca la atención que se le da. Y también nosotros queremos hoy traerlo ante ustedes para que también nos unamos a favor del pueblo de Israel, para que el Altísimo, nuestro Dios, intervenga en esto y tenga de Dios de darle también sabiduría espiritual a los dirigentes del pueblo de Israel para cómo combatir este octavo frente, en lo cual podemos decirlo hasta este momento que Israel ha estado perdiendo. En los otros 7 frentes sabemos que Israel venció. Israel ha estado ya controlando la mayor parte de la Faja de Gaza, eliminó por completo la estructura del grupo terrorista Hezbollah, también llevó a cabo la caída del régimen en Siria, y también ha apaciguado a los yihadistas en el país de Irak, de igual manera así también como en Judea y Samaria, y también trajo destrucción a su equipo militar y también a su enriquecimiento de uranio del país de Irán, y también, ¿verdad?, ha traído destrucción a los diferentes puertos al país de Yemen. Entonces, podemos mirar que en esa área Israel ha sido exitoso. Pero sin embargo, en el octavo frente, o sea, en la información, podemos que Israel ha estado perdiendo este conflicto. Porque vuelvo a decir que desde el inicio de la guerra, Israel no ha dejado de ser criticado por los medios de comunicación, por los gigantes de la información. Siempre han estado trayendo información distorsionada, información negativa en contra del pueblo de Israel. Y aún
lo que queda o lo que hemos mirado en estos últimos días, en los cuales vamos a estar elaborando, tal vez en el transcurso de este espacio de tiempo o tal vez en un espacio de tiempo futuro. Pero en esos días pasados, un bombardero voló sobre Gaza, o más bien un bombarden en Gaza el ejército de Israel y provocando la muerte de 5 periodistas de Al Jazeera. Y es importante que entendamos también de que este centro noticiero, Al Jazeera, que es un noticiero árabe, en el cual es el que ha influenciado y de ahí de la información de ellos, son los que sacan más información negativa y la comparten a los otros centros de información. De ahí lo toman, se respaldan y luego lo publican a nivel mundial, especialmente en Europa y en América, aún en África, pero en estas partes, especialmente en Europa, ha tenido una influencia y un éxito en publicar información negativa en contra del pueblo de Israel. Pero, sin embargo, es muy poco lo que se menciona, se condena al pueblo de Israel, pero en los ataques supuestamente de haber matado a estos periodistas, pero muy poco se menciona de qué clase de periodistas eran ellos. Pero, sin embargo, no se menciona, o muy poco se menciona, que Israel afirmó que entre los periodistas que fueron muertos estaba uno que se distingue, o sea, Al-Sharif, que este era un terrorista disfrazado de periodista, era jefe de una célula terrorista del Hamas, que a la misma vez también era responsable de promover ataques con cohetes contra civiles y soldados israelitas. Pero esto muy poco se menciona entre los centros noticieros. Por eso es que nosotros queremos dar breve información por cuestión de que queremos mantenernos orando por el pueblo de la Biblia y encontrar un por qué orar por el pueblo. Nos decimos nosotros oramos por el pueblo de Israel y a veces no sabemos ni qué es lo que estamos orando. Entonces estamos orando para que Dios le dé gracia, especialmente a los dirigentes entre el pueblo de Israel, para cómo lidiar con este octavo frente, o sea, el frente o el conflicto de la información, en la cual volvemos a declarar que para este tiempo Israel parece que ha estado perdiendo, porque miramos los levantamientos que siguen y los diferentes líderes políticos a nivel mundial siguen condenando al pueblo de Israel, basado precisamente a respaldarse y tomar como hecho la información negativa presentada por los diferentes periodistas, especialmente aquellos que trabajaban o trabajan para Al Jazeera, que libremente ellos publican o se mueven entre la faja de Gaza y entre los mismos terroristas para así también traer y brindar información negativa. Aún sobre este periodista terrorista, Israel ya había levantado acusaciones contra Al-Sharif. Pero ¿qué miramos sobre esto? Aunque la relatora especial de las Naciones Unidas, Irene Khan, desestimó las acusaciones argumentando que carecían de fundamentos, o sea, no tomaron en cuenta lo que Israel había anunciado o había traído ante la ONU, acusaciones contra este líder terrorista que trabajaba para el grupo terrorista Hamas, pero a la misma vez se manifestaba como un empleado del periódico Al Jazeera. Es un periódico muy popular entre el mundo árabe. La muerte de este periodista generó una ola de condenas, o sea, en contra del pueblo de Israel. Y no solamente condenas regionales, sino condenas internacionales. Entre ellos miramos que el ministro de Defensa de Italia y aún el presidente Emmanuel Macron de Francia, ellos mismos levantaron acusaciones en contra de este ataque del ejército de Israel, el haber aniquilado
a este terrorista que vuelvo a repetir una vez más, que trabajaba o se presentaba como un empleado de Al Jazeera, pero sin embargo era un terrorista activo y era el que se encargaba más de hacer las propagandas en contra del pueblo de Israel. Y esto no es nada nuevo, porque desde el inicio de la guerra se desencadenó, y creo que todo esto estamos nosotros conscientes de ello, que desde el inicio de la guerra, o sea, desde el conflicto de Israel contra el grupo terrorista Hamas, se desencadenó una lluvia de propaganda, de desinformación en contra del pueblo de Israel. Y eso podemos decir también que se ha declarado que es más grande que en cualquier otro tiempo contra una nación. O sea, que para Israel en este tiempo la guerra o la lluvia de desinformación que ha caído sobre el pueblo de Israel es tan alarmante que en ningún tiempo de la historia se ha levantado tanta información negativa y falsa como se ha levantado en este tiempo en contra del pueblo judío, el pueblo de la Biblia. Las campañas de influencia utilizadas por los diferentes medios de información han envenenado las masas, especialmente en las redes sociales, y todo esto se usa con un propósito, es de apoyar al grupo terrorista Hamas. Y entre ellos también está el propósito de sofocar a Israel y causar disturbios, manifestaciones en contra del Estado judío. Y es precisamente lo que hemos mirado en el transcurso de estos últimos, o desde el inicio hasta el tiempo presente, las manifestaciones y los disturbios en los cuales se han levantado en contra del pueblo de Israel, no en una región ni en un país, sino en diferentes continentes. Se ha usado propaganda gráfica, videos montados, todo esto para deshumanizar a los palestinos y ejercer presión ante los líderes políticos con el propósito de llevarlos a que condenen al pueblo de Israel supuestamente de lesa humanidad. Entonces, todo esto en lo cual estamos nosotros manifestando es con el propósito de que nos unamos para seguir orando por la paz de Jerusalén. Creo que para el tiempo presente, cualquiera de aquellos en los cuales están o son entendidos sobre el suceso en el Medio Oriente concerniente al pueblo de Israel, para este tiempo nos damos cuenta de una información tan negativa, tan fuerte y destructiva que ha estado en contra del pueblo judío, que ha envenenado al mundo cristiano y se han acarreado así la maldición dicha por el Señor, por el Creador, en Génesis capítulo 12, versículo 3. Aún hay quienes que han defendido a los antiseméticos y aún mencionando y declarando que esta porción escritural ya no tiene efecto. ¿Por qué? Porque el Israel presente ya no es el Israel de la antigüedad. Y es algo muy ilógico, porque entre lo que podemos preguntarnos sobre esto, ¿ok? Por cuestión de que niegan que el pueblo judío, el pueblo presente, el pueblo de la Biblia, no es el pueblo, sino que son europeos colonos, que son gente que viene de Europa. Pero sin embargo, los que estaban en Europa, que emigraron hacia la tierra de Canaán, podemos preguntarnos, si no eran judíos, ¿por qué masacraron a 6 millones de ellos? Si eran europeos y eran colonos, si eran sionistas, como se conocen, ¿por qué tuvo de Alemania y los diferentes países aliados al movimiento de exterminio del pueblo judío, si es que no eran judíos? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que usar sentido común. Y sin embargo, también nos podemos pensar, ¿por qué es que ninguno de las naciones árabes que tanto protegen y tanto hablan en contra del pueblo de Israel y hablan tanto a favor y ponen a la comunidad palestina como sufriendo
¿Por qué ningún país árabe quiere tenerlos? ¿Por qué ninguno acepta a los de la faja de Gaza? ¿Por qué también Egipto cerró sus fronteras y no permitió que los de la faja de Gaza cruzaran sus fronteras? Entonces hay muchas cosas que podemos pensar y motivarnos y usar sentido común. Que todo esto que miramos es precisamente una ola antisemética, de lo cual sigue adelante desde el inicio, no solamente desde este conflicto, pero lo miramos desde los promos en Rusia, miramos desde los espacios de tiempo de la Segunda Guerra Mundial, las atrocidades cometidas por Alemania y sus aliados, hasta el tiempo presente. Seguimos mirando esta actitud antisemética en contra del pueblo de Israel, influenciada precisamente por la información negativa. Cualquiera que lee y se detiene a leer información, periódicos de los años de 1920, especialmente en ese espacio de tiempo, de los 20 a los 30 hasta los 40, podemos mirar los diferentes periódicos y tanta información negativa que existía en contra del pueblo de Israel, influenciada precisamente por los medios de información. Y es precisamente lo que llevó a la culminación para que una población de naciones fuesen envenenadas con el antisemitismo y así prestarse para el horrorífico holocausto. De igual manera, esto ya no es en una manera regional ni en un continente, sino que en una manera nacional o una manera internacional, mundial. Miramos que la información negativa ha acarreado precisamente antisemitismo y ha envenenado no solamente a la gente que ignora o no tiene conocimiento de la palabra de Dios, sino a un alto nivel de aquellos que profesan ser cristianos o conocer a nuestro Señor Jesucristo. Lo que yo podría decir ante estos cristianos antisemitéticos, influenciados y envenenados por la desinformación negativa en contra del pueblo de Israel, ¿qué van a hacer con la Biblia? ¿Qué van a hacer con el libro que cargan en sus manos? ¿Qué van a hacer? Porque la Biblia es un libro judío, es la historia de una raza judía. Entonces, vamos a unirnos a aquellos nuestros amigos, nuestros hermanos, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar por el pueblo de Israel. Que Dios les dé, vuelvo a repetir, que Dios les dé sabiduría a los dirigentes del pueblo de Israel para cómo confrontar este octavo conflicto o este octavo frente que sigue combatiendo y sigue dañando no solamente la imagen del pueblo de Israel, pero sigue dañando el corazón, especialmente de un mundo cristiano turbado. Así que nos unimos en oración, pidiéndole a nuestro Dios por la paz de Jerusalén, diciéndole al Altísimo: bendito Dios. Una vez más, Señor, nos unimos para pedir bendición por tu pueblo Israel, rogarte por la paz de Jerusalén. En el transcurso de estos conflictos, mi Dios, tu pueblo ha estado combatiendo en 7 frentes, pero también, Señor, en este octavo frente de la información, de la guerra, Señor, en la cual tu pueblo ha sido puesto en una situación difícil, donde aparentemente está perdiendo, Señor, esta guerra de información, porque combate no solamente en una área o en una forma, sino que son diferentes los grupos, los gigantes de información en los cuales se han levantado para juzgar, enjuiciar a tu pueblo y a la misma vez también para engañar y seducir a un mundo. Nosotros te pedimos sabiduría por el primer ministro de Israel y por sus dirigentes, para que ellos tengan noción y tengan la capacidad de poder confrontar esta ola de información negativa en contra de tu pueblo. Nosotros te seguimos pidiendo por nosotros como pueblo tuyo entre los gentiles, que nos guardes y cubras nuestro corazón, Señor, de esta ola de antisemitismo. Tú eres nuestro Dios y nosotros seguimos confiando en ti. Gracias, Jesucristo, mi Señor y Dios. Oramos por la paz de Jerusalén. Amén. Así es, mis hermanos, les hacemos un recordatorio que lo que aquí
motivamos y damos ciertos puntos solamente con el propósito de que nos provoquemos a orar por el pueblo de Israel, por el pueblo de la Biblia. Pero si usted desea más información concerniente al pueblo de Israel, háganoslo saber. Nosotros estamos aquí para servirle. Nosotros estamos aquí para contestar alguna de sus preguntas que usted tenga, marcándonos al área 831-664-5748. Vuelvo a repetir, el número es 831-664-5748. De nuestra parte deseamos que Dios grandemente le bendiga.